doy nuevamente la bienvenida a Luis, quien también tengo la fortuna de decir que fuimos compañeros en la escuela, además somos amigos. Y Luis es un montón de cosas, ¿no? Se las voy a platicar. Luis es un abogado, fotógrafo, emprendedor y notario público. Inició su carrera profesional en el despacho de abogados González Calvillo, en el área de Project Finance, mercado de capitales, fusiones y adquisiciones. Cansado de largas jornadas en la oficina y una vez titulado por la Escuela Libre de Derecho, convirtió uno de sus hobbies en una ocupación de tiempo completo, la fotografía. Trabajando con marcas internacionales como Sony, Industry of All Nations, Unión. Y dentro de sus trabajos fotográficos más importantes se incluyen múltiples exposiciones fotográficas en galerías de la Ciudad de México y en el Museo del Jardín Botánico de Culiacán, Sinaloa. Retratos del equipo... Hizo retratos del equipo olímpico mexicano en Río de Janeiro 2016 y publicaciones de su trabajo en el diario británico de The Guardian. Durante uno de sus viajes fotográficos decidió fundar la empresa Licity Blockchain y desarrolló la primera aplicación móvil para crear, firmar y enviar contratos implementando tecnología para garantizar la integridad de los mismos. Posteriormente fundó WeSign, que se convirtió en una de las startups líderes del mercado de firma electrónica en México, y en el 2020 obtuvo una patente para ejercer como notario público. Actualmente se desempeña como CEO de WeTrust, un ecosistema de confianza y seguridad jurídica digital con la misión de transformar la industria inmobiliaria con tecnología. Y el tema que vamos a platicar es el notario digital. O sea, platícanos, Luis, ¿qué es un notario digital, no? O sea, yo no me lo imagino. Ni yo sé. Pues tú vas a hablar. Pues yo creo que el término digital ha sido una tendencia de ponerle digital a cualquier cosa que huela a bits, ¿no? Pero eso no necesariamente te hace un notario o notaria digital. O sea, casi que te venden un café y lo pagas con tarjeta y NIP y café digital, ¿no? O sea, pues no. Y en el ámbito del notariado, pues es una figura sui generis, porque para poder nombrar a un notario o notaria digital, necesitamos distinguir entre la figura del notario público, que es una persona al cual el Estado le otorga una patente, un fiat, como se dice en otros lados, y tiene fe pública. Y por otro lado tenemos a las notarías, que es la oficina en la cual trabaja el notario y a través de la cual realiza todas sus actividades. Y es muy especial porque las notarías y los notarios, pues digamos que tienen tres frentes, ¿ok? Por un lado, tenemos esa íntima relación con las estructuras gubernamentales, ¿no? Al ser recaudadores de impuestos, al inscribir en aparatos públicos. Por otro lado, tenemos todo un back office, el cual requiere trabajos y procesos y también ocupa reporteos con archivos generales de notaría. Y por otro lado, tenemos el front office, que es donde atendemos a los usuarios de los servicios notariales. Entonces, yo creo que no podemos cortarlos con la misma tijera con la que se cortó la industria fintech o proptech, en la cual a cualquier proceso financiero o inmobiliario al cual le ponías tecnología, pues se convertía en una empresa fintech o en una empresa proptech, ¿no? Entonces tenemos que distinguir en qué parte de esos tres procesos se está aplicando tecnología. Y digo esto, o sea, si por ejemplo utilizas un servicio, un DBA, ejemplo, o un Nubigant, para atender todo un back office notarial, pues en sí tendrías una notaría que busca ser digital. Si esa notaría está al frente de un notario, el cual le gusta implementar procesos tecnológicos y así eficienta o eficientía, pues también estaríamos hablando de un notario digital, ¿no? Entonces, más o menos, así es como yo veo la figura de notario digital,
notaría digital. Dentro de esos tres frentes tú puedes aplicar tecnología. Porque te pregunto yo, o sea, antes las denominaciones para constituir una sociedad se solicitaban en la Secretaría de Relaciones Exteriores de forma física. Quizá a ti te tocó ir a recoger alguna, a mí sí. Y ahora, pues se solicitan en Secretaría de Economía a través de un sistema. ¿Eso te hace un notario digital? O sea, desde mi punto de vista, si me preguntas, pues por supuesto que no, porque además, o sea, para mí un notario, primero, antes que nada, es quien tiene esa fe pública, ¿no? Y la solicitud de la autorización de denominación, pues la puede solicitar realmente cualquiera que tenga una firma electrónica al SAT. ¿No? Ok, si inscribo un acto a través del SIGER, que es un sistema electrónico, ¿me hace un notario digital? ¿Sí o no? Para mí no. O no sé. Pues así es como lo veo. O sea, está muy difícil etiquetar a un notario digital o a una notaría digital porque son N mil procesos y en todos caben distintos tipos de tecnología que se pueden utilizar para eficientar procesos. Tengo entendido que se está llevando a cabo toda una digitalización, ¿no? Que a lo mejor a eso pudiéramos empezar a llegar como para saber con qué queremos concluir y qué mensaje queremos dar en esta plática. Se está llevando a cabo todo una implementación de un sistema para en los próximos años que efectivamente pueda, en vez de tener que acudir a una notaría con todos los obstáculos que eso representa para nuestros clientes, para los que están en otro país, tomando en cuenta obviamente que la fe pública además en México es de manera local para los notarios. O sea, no sé si estés empapado en cómo va a funcionar este sistema, qué beneficios, o sea, qué servicios adicionales o cómo nos van a facilitar la vida para los abogados externos y para la gente que necesita servicios notariales. Y si tiene alguna implicación también esto con los registros públicos, ¿no? O sea, de cómo también podemos ayudar a hacer hoy más eficiente los registros públicos, que creo que es el tema más ineficiente de todo el ámbito que tiene atrás una notaría, ¿no? Sí, dijiste muchas cosas, pero nos vamos a llevar por partes, ¿no? Y voy a empezar con qué van a pensar los abogados. O cómo va a ayudar a los abogados. Voy a retomar algo que dijo Pepe y dijo que les cambió la vida. A los abogados también que llevan procesos con notarías les puede cambiar la vida. O sea, ¿cómo se va? ¿Qué es lo que se está implementando? ¿Cómo? O sea, no sé qué, o sea, supongo que estás bastante empapado. ¿Qué se está implementando, o sea, en este sistema que va a cambiar y cómo funcionarían si se implementa en el siguiente año, próximo año, este servicio? Mira, es un proceso, a ese proceso le vamos a llamar adaptación digital del notariado, ¿ok? Y para que ello suceda, se tienen que revisar tres frentes principales. El primero, el de la estructura jurídica, el entramado jurídico que existe, es decir, las leyes. En segundo lugar, infraestructura, tanto tecnológica como gubernamental. Y en tercer lugar, mercado, ¿no? Como todos sabemos aquí, el mercado siempre empuja adelante de la legislación, como bien lo dijo el rector de la Escuela Libre de Derecho. Y cuando hablo de reestructuración de leyes, no hablo de un tema de hay que reconocer que se puede manifestar el consentimiento de forma digital. No, eso no es necesario. Ni tampoco es necesario reconocer que se puede firmar por medios remotos o en videoconferencia en frente de un notario. Pues tampoco. Lo que se requiere a nivel de leyes es homologar. Porque hace ratito tú tocaste un tema muy importante del notariado, que está disectado, a diferencia de los corredores públicos, en distintas normas de distintos estados de la República. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es homologar ¿qué? Procesos, registros de personas morales, de inmuebles, catastros, registros del estado civil de las personas también. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? La Ciudad de México ya tiene su iniciativa, ¿ok? Jalisco también, San Luis Potosí también, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, Nayarit, Baja California, y todos, a como Dios les dio a entender,
¿Y qué va a suceder? Va a haber un problema de operabilidad de la figura del notariado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un entramado jurídico, legislación que homologue procesos y registros. Necesitamos infraestructura tecnológica, ¿no? Porque de nada me sirve tener un proceso muy bueno de back office como notario o de front office para darle servicio a los usuarios de servicios notariales si los registros no están preparados para ello. Y desde esa homologación es que se tiene que atacar esa parte con la que convive el notario, ¿no? Vemos que en el tema impositivo y de recaudación también ahí tiene que haber una coordinación entre la figura del notariado y el Estado. Y finalmente, y uno de los más importantes, el mercado. Y en mi experiencia he tenido la fortuna de estar, si vemos front office, back office y Estado, relaciones con el Estado, yo tengo la fortuna de estar en el front office, ¿no? Platicando con el mercado, si lo quieres ver así. Y pues el mercado está hambriento de soluciones, necesitan competir con otros jugadores internacionales y en el tema notarial siempre existen pues barreras, ¿no? Para poder llevar a cabo una digitalización total de una figura tan compleja como es el de la fe pública, no el de los notarios, corredores y notarios públicos. Más o menos. Claro, más o menos nos quedó un poquito más claro. O sea, yo estoy muy ansiosa de ver cómo vamos a poder facilitar justamente todos estos procesos con los notarios. ¿Y qué tan lejos ves esta homologación de procesos que yo creo que tendríamos que empezar incluso por la homologación de los procesos del notario, ¿no? Para después hacer toda esa homologación de los procesos a nivel nacional en registros públicos? O sea, ¿qué tan cerca, qué tan lejos estamos? O sea... Pues no sé si tengamos legisladores por aquí o que nos estén escuchando. Yo creo que la pregunta debe ir hacia ellos, ¿no? O sea, si yo pudiera hacerlo antier, ¿no? Como decimos. Pero pues yo creo que mira, independientemente de los legisladores, una de las cosas que he aprendido al emprender en tecnología es que el mercado no espera a nadie y que los verdaderos cambios vienen por parte de los usuarios y no del Estado ni de legisladores que son transitorios, ¿no? Porque dejan un proyecto empezado y el otro llega y lo termina, ¿no? Así se han realizado los grandes cambios. Si nosotros en este país nos hubiéramos esperado a los legisladores, Uber no existiría. Uber. Yo usé un Uber para venir para acá y del aeropuerto también. No existiría si hubiéramos esperado a los legisladores. Y Airbnb pues estaría en la línea de lo fiscal, ¿no? Entonces, ¿por qué fueron exitosos? Porque trae el empuje del mercado de los usuarios. Los verdaderos cambios de magnitud no vienen de los gobiernos. Claro, claro. Oye, y siendo tú además notario y además un impulsor de nuevas tecnologías, o sea, me imagino que debes de, por una parte, sentirte con manos atadas por no poderlas usar, y por otro lado las impulsas completamente, ¿no? O sea, ¿cuáles son los obstáculos que a ti en la práctica como notario has tenido el no uso de estas tecnologías? Muchas veces nos han querido amarrar las manos, pero traemos navajas siempre entre los dedos y nos desamarramos. Ha sido bien padre, la verdad, porque pues, hemos aprendido mucho, ¿no? Y hemos logrado implementar tecnología a diversos procesos notariales. Y hemos aprendido muchas cosas. Pero fíjate, hay una cosa, lo que más me ha sorprendido es que en el tema notarial, este proceso de adaptación digital a veces ni siquiera es un tema de conocimiento ni un tema de regulación. Es un tema de mindset. ¿Y por qué es un tema de mindset? Porque he tenido la oportunidad de platicar con una cantidad de notarios de todas las edades. Y te sorprendería, tú seguramente me dirías, órale. Entonces, seguramente con los más jóvenes como tú, es con los que mejor sinergia has hecho. Y pues, me encantaría decirte eso, pero no es la realidad.
Yo he visto a notarios de 70 años trabajando en constituir un fideicomiso digital, por ejemplo. Y hemos tratado de trabajar con notarios de mi edad y pues que se apegan al sentido literal del texto de la ley, ¿no? En vez de hacer una interpretación que sobre la claridad jurídica, ¿no? Y no el significado literal de las palabras. Claro, otra pregunta es, y tenía una herramienta tan eficiente como lo es WeTrust, que te da mucha fiabilidad respecto a los documentos que estás firmando, que quien firma te da más seguridad desde mi punto de vista que una firma autógrafa. ¿Qué futuro le ves? ¿Puedes repetir eso, porfa? No es cierto. No, muchas veces acudimos, ¿no? O sea, te piden ratificar un contrato ante notario. Siendo que tenía una herramienta que te da la misma seguridad de que quien firmó el documento se firmó, que el documento no está alterado, que el documento se firmó en determinada fecha, etcétera. En ese sentido, ¿qué futuro le ves tú al notario? O sea, ¿va a desaparecer el notario? ¿Cuál sería la función de los notarios teniendo herramientas que nos dan esa seguridad que obviamente antes no teníamos? Mira, yo creo que sí vamos a ver a la evolución del sector notarial, y en ese paso evolutivo lo primero que va a desaparecer y que todos tenemos que promoverlo es el papel. Eso de que el papelito, la cultura del papelito, como lo he dicho otras veces, ya se acabó. Quien dijo que papelito habla, no sé en qué papelito estaba pensando. Y ya después vamos a ver cómo va a evolucionar la figura del notario per se, porque la figura del notario, es decir, esa fe pública, ese consejero que no solamente tiene esos dotes, sino que también tiene que ver problemas sociales, incluso familiares, esa función es esencial. Y así lo hemos visto que ha evolucionado. Lo que ha estado evolucionando es precisamente la escritura, el instrumento, ¿no? Y en esa, con verificación de identidad, con NOM 151, con blockchain, etcétera. Y pues yo sí veo que las escrituras... ¿Tema del notario digital? Ya se nos está acabando el tiempo. 5 minutos. Es que no toca que registros públicos descentralizados es una utopía, la verdad. Pero, o sea, hay que entender qué hay detrás de eso, ¿no? Porque ¿para qué queremos descentralizar las cosas? Independientemente del tema anarquista, de no tenemos autoridad, etcétera, ¿no? Queremos descentralizarlas por seguridad, ¿no? Y por seguridad de que si pierdo en algún momento determinada información, la puedo encontrar en otro lugar, porque no está toda reunida en un solo lugar. Y los registros públicos, en su adaptación tecnológica, pues sí van a tener que ser descentralizados, pero hay que tener mucha cautela, como dijo el rector de la Libre. ¿Por qué cautela? Porque la seguridad jurídica no se puede sujetar a una descentralización, tocando ya temas un poco más a fondo, en donde están involucradas proyectos de criptoactivos especulativos, de los cuales todavía no sabemos si van a ser exitosos o no. Pero esa misma tecnología sí puede aprovecharse de forma distinta para descentralizar, ¿no? Que cuando digo descentralizar no me refiero a no haya nadie, adiós el gobierno, no. O sea, sino el proteger la información, ¿para qué? Para que cuando se queme el archivo general de notarías o cuando pase algún accidente, tú tengas información veraz, que es la que tienen que dar todos estos registros públicos que protegen intereses de terceros. Entonces, yo creo que lo ideal sería, además de tener esos registros públicos digitalizados, descentralizados, el notariado requiere pues de una plataforma gratuita que les permita pues ofertar servicios de front desk y de back office a los usuarios, pero con la ayuda del aparato público.
A mí me quedé como con una duda y no sé si me quedó lo suficientemente claro. O sea, para ti, ¿qué entiendes por un registro público descentralizado? ¿Cuál es la diferencia a lo que hoy tenemos, ¿no? Porque pues, hoy tenemos además muchos registros públicos en cada uno de los estados. O sea, ¿qué se entiende por un registro público descentralizado? Yo creo que la principal diferencia con la estructura actual de los registros públicos que son, que son físicos, te voy a poner otros ejemplos. Hay distintas direcciones generales de notaría o archivos generales de notaría que ya ni siquiera te pueden recibir las escrituras en sus oficinas. Te dicen, no, quédatela tú, porque no hay espacio. O que si hacemos una consulta a un archivo general de notarías, una dirección de notarías, para encontrar una escritura, pues nos vemos en 2024. O sea, para ti un registro público descentralizado es un registro público en la nube. Sí, necesariamente tendría que estar no en la nube, en las nubes, ¿no? Porque la gran ventaja, una de las grandes ventajas de esta descentralización sería que mañana se quema un palacio de gobierno, como ya sucedió muchas veces, Un o terremoto, ¿no? Un terremoto que no encuentran escrituras. terremotos, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Con la descentralización de un registro público en la nube, pues se te cae una nube y hay otras. Hay otros nodos en donde se encuentra replicada la misma información, ¿no? Pero es un trabajo de equipo, o sea, para lograr esto necesitas el apoyo del sector notarial a través de los colegios de notarios, del Estado y por supuesto el empuje de los usuarios, que ese siempre ya existe y seguramente seguirá creciendo. Oye, una pregunta me surge también tomando en cuenta esto, o sea, ¿cuál sería porque entiendo que de alguna manera los registros públicos también se han digitalizado, ¿no? O sea, hoy en día, pues hay de cuando empezamos a trabajar nosotros a hoy, pues hay como 3 o 4 distintos tipos de folio mercantil, ¿no? Dependiendo si era el folio mercantil, luego se volvió el folio mercantil electrónico, que pues tarda un poco menos, pero todavía no es tan rápido inscribir una escritura que está con un folio mercantil electrónico que ya tiene como el FME, que tengo entendido que ya en realidad es una escrituración mucho más ágil. Y no es como antes, justamente que decías que pues mandas una escritura a inscribir y se tardan meses, ¿no? E incluso y también, o sea, ahí la intención o cómo podemos, porque pues entiendo que ya cada escritura o cada sociedad que tiene que fue inscrita bajo determinado tipo de folio mercantil, sigue su mismo curso, ¿no? O sea, los que tienen un folio mercantil no se pueden volver un folio mercantil electrónico y los que se consiguieron con un folio mercantil electrónico pasado no tienen el sistema que tienen los de ahorita, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre estos tipos, o sea, para los notarios, independiente de lo que nosotros podemos poco ver, o sea, cómo funcionan esto y no es esta justamente descentralización del registro público que con el folio mercantil electrónico ya está de alguna manera todo digitalizado, seguimos usando el papel, ¿no? Pero... Es un proceso de adaptación digital. Ahorita, para pasar de una zona blanca, perdón, de una zona negra a una zona blanca, necesitamos transitar por una zona gris. Ahorita estamos en esa zona gris y es por eso que se requiere a nivel legislativo, del entramado jurídico que nos rige, homologar precisamente para que no existen estas diferencias porque pues, los registros públicos pues, son estatales y cada estado tiene diferente presupuesto, diferentes intereses, diferentes actores que en ese sentido van a o digitalizar o no digitalizar, pero sin una pauta bien marcada que se requiere para que exista esa operabilidad entre todos los notarios y entre todos los corredores también. Buenísimo. Pues ahora sí, se nos está acabando el tiempo. No sé si tengas algún mensaje en específico, si quieras concluir esta plática de alguna manera. Creo que ha sido bastante puntual, pero seguramente siempre hay algo que decir. No, solo agradecerte, Bere. Y yo creo que si tuviese un mensaje para mis colegas fedatarios públicos, tanto notarios y corredores, sería que entendamos en dónde en el mundo, contexto que estamos viviendo,
para tener ese mindset de encontrar el cómo sí entregar valor, que es lo más importante. Buenísimo, pues te doy las gracias, Luis, por estar aquí. También un aplauso para ti. Antes de presentar a nuestros siguientes ponentes.